empezar ya con la penúltima ponencia. Tenemos aquí con nosotros a Rafael Gilbrand. Él es nacido en Madrid, pero de hace muchos años que él reside en Alemania. Y él se formó astrológicamente y terminó sus estudios en el año 1984. También se ha formado en terapia Gestalt. Y desde el 1991 dirige un centro de formación astrológica de la DAF, que es la Asociación Alemana de Astrólogos. Es experto en astrología clásica y védica. Yo vi una conferencia que me gustó mucho de los nodos, no sé si fue en el último, en Canarias, que fue muy interesante. Ha participado en numerosos congresos, tanto a nivel europeo, y él tiene 2 libros publicados. Lo que pasa es que están en alemán, pero la traducción es Matriz Celeste y Manual de Astrología Clásica. Si alguien sabe alemán o quiere tener sus libros, pues después que se pueda en contacto con él, que también se puede encontrar por Amazon. Ya son cosas de un directo esto, Rafael, ¿nos dices tu sol ascendente y dónde tienes la luna? Sol en Tauro, Luna en Tauro y ascendente Virgo. Muchas gracias. Seguro que estará bien estructurada y bien trabajada la ponencia. Muchas gracias y cuando quieras. Vamos a darle un aplauso porque nos queda aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme a este congreso, sobre todo un congreso con tanta gente. Parece que es un congreso de los más exitosos, me da la impresión, de los últimos años. Y me da mucha ilusión hablar de estos temas ante un público tan amplio. El tema de mi ponencia es la caída de los planetas y su rescate. Todos sabéis que los planetas tienen una serie de dignidades. Las dignidades más conocidas son el domicilio y la exaltación. Luego hay otras dignidades como los términos, las triplicidades, los decanatos, etc. Pero las más importantes son el domicilio y la exaltación. Y las exaltaciones planetarias en la corriente védica se consideran la dignidad más alta, más fuerte de todas, por encima de la dignidad. De hecho, si vemos lo que dice Abraham y Bezra, el planeta que se halla en casa de su honor, que es la exaltación, es como un hombre que se encuentra encumbrado o colmado de honores. Esto me parece que es una frase, un enunciado pues, que nos habla de un nodo más, de un sumo, realmente. En la astrología árabe encontramos, en el contexto de la astrología mundial, también encontramos el concepto de exaltación como la dignidad más importante o más fuerte. Posiblemente porque la idea de encumbramiento es una cosa muy relacionada con los reyes y con las grandes personas. Según Al-Biruni, las exaltaciones son como los tronos de los reyes y otras posiciones elevadas. También tenemos aquí una frase que nos evoca algo muy parecido. Entonces, lo que tiene la exaltación es que es una de las dignidades, a mi juicio, peculiares. Es una dignidad peculiar en el sentido que todas las demás dignidades son signos o son zonas dentro de signos o son publicidades, mientras que la exaltación es una dignidad que en realidad es un grado del zodiaco. Es un grado que está en un signo y sí podemos considerar que un planeta en ese signo está exaltado, pero sin embargo tiene esa peculiaridad, la exaltación, de ser un grado especial donde el planeta se considera en su auge. En el congreso del año pasado en Mallorca presenté la teoría de las exaltaciones y expliqué el porqué de la distribución de esas exaltaciones. No puedo meter ahora en esto, pero el resultado de esta investigación es que las exaltaciones de los planetas, si las corregimos según
las reglas, digamos, que he descubierto, pues hay que corregirlas un poco. La exaltación de casi todos los planetas que veis aquí son un grado más o menos el grado que se da en la tradición, pero hay una pequeña divergencia en Marte, que está a 25 grados exaltado en vez de a 28, Saturno a 15 en vez de a 20 o 21 según las tradiciones. Y luego, en el caso de Júpiter, hay una diferencia entre la tradición médica y la tradición helénica o occidental, y es que ahí se dice que Júpiter está exaltado en 5 grados de Cáncer, en el número válido, en vez de a 15 grados de Cáncer, pero el signo es el mismo, es decir, la distribución de signos es exactamente la misma, tanto en la astrología védica como en la astrología occidental. A mi juicio, tengo varias razones por pensar que los hindúes aquí guardan una tradición más rica y posiblemente más antigua. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que la exaltación, al ser un grado, es una dignidad que es una dignidad polar. Claro, me diréis, el domicilio también es polar, domicilio y exilio. Sin embargo, si os fijáis, en la astrología helénica no aparece el concepto de exilio. El juicio es un concepto que parece velado, a lo sumo. Mientras que sí aparece claramente el concepto de caída y de exaltación. El concepto de detrimento o de exilio es algo que es un concepto que se ve ya implantado en la astrología árabe, más que en la helénica. Y de hecho los hindúes tampoco hablan de exilio. No está muy bien el planeta ahí, pero tampoco hablan de que sea un lugar especialmente nefasto. Bien. Entonces tenemos en las exaltaciones una polaridad. A cada exaltación se le corresponde una caída. La exaltación es un auge, de hecho en sánscrito es ucha, que estoy seguro que tiene la misma etimología que auge, y la caída, que es el grado contrario. Aquí tenemos otra vez una lista con el grado, y en un signo ese grado, en un signo es la exaltación, por ejemplo, el Sol está exaltado en 20 grados de Aries, y en caída en 20 grados de Libra, etc. Tenemos una exaltación también de los nodos, que no lo he mencionado antes, pero bueno, no voy a meterme mucho en los nodos en los ejemplos que voy a traer. O sea, no aparece la exaltación de los nodos, pero decir que la exaltación de los nodos la pongo en 7 grados de Géminis y Sagitario, que son los puntos de la eclíptica donde corta la galaxia, el ecuador galáctico. Tanto los nodos son un cruce entre órbita lunar y solar, y a un nivel superior, ahí en ese lugar tenemos el cruce de la eclíptica con la galaxia. Toda esta distribución la considero en fría considerable. Evidentemente, en el cielo tropical que se mueve, esto no podría ser así. O sea, no podríamos poner 7 grados o 1 grado y equipararlo al ecuador galáctico, porque se movería con el tiempo. Bien. Y entonces la caída sería el lugar donde el planeta, una vez que ha estado en su auge, va bajando y llega al punto de inflexión donde está en su máxima depresión. Ibn Ezra dice, el planeta que está en su bajeza, como le llama, es como un hombre que ha caído de su señoría. Alguien que ha estado en lo alto, está en la cumbre, pero ahora digamos que está en lo más bajo. Yo creo que en este concepto de caída resuena la idea de humillación, ¿no? De haber estado, digamos, en la cumbre, haber sido destituido, haber sido humillado. Y la sensación de los planetas, la sensación personal que a menudo tenemos con los planetas en caída, es una sensación a lo mejor de destitución o de vergüenza o de humillación o de una sensación de no poder desarrollar estas facultades de una manera tan segura como quisiéramos. Sin embargo, una vez que estamos, digamos, en ese punto de inflexión, hay una resonancia con el punto contrario. Y podemos decir que este planeta también
hay ahí como una especie de anhelo, una especie de sueño o de reminiscencia de la gloria que ha tenido ese planeta cuando estuvo en exaltación. Entonces podemos decir que el planeta, cuando llega a su caída, es el punto donde empieza a retomar, digamos, el camino hacia arriba y donde hay una nostalgia por desarrollar la virtud de ese planeta. Esto lo digo, ya veremos ahora por qué digo esto. Bien. Una cosa que hay que dejarla clara. Un planeta en caída no es sinónimo de una facultad psíquica o una facultad mental deteriorada, ni muchísimo menos. Una Venus en caída la vemos muchas veces en personas que son grandes artistas, por ejemplo. Más que nada, puede haber esa sensación que he dicho antes de inseguridad, y sobre todo lo que yo observo es que los planetas en caída suelen conllevar experiencias frustrantes, dificultades en el desarrollo de aquellas significaciones relacionadas con ese planeta. Por ejemplo, un Marte en caída pues, puede significar una dificultad en desarrollar, digamos, una fase en la vida, muchas veces a temprana edad o en la juventud, donde donde hay una inseguridad en la manera de defenderse, en la manera de imponerse en el mundo, y esto, pues bueno, pues es digamos, una huella que queda en la mente del ser humano, ¿no? Y en su comportamiento. Y luego otra cosa que veo muy a menudo es que esos planetas, si vemos también las casas que rigen esos planetas, pues también vemos que estas casas pues, se ven dificultadas, ¿no? Si por ejemplo ese Marte, por ejemplo, es regente de casa 7, pues los asuntos de casa 7, como por ejemplo el matrimonio, pues tenderán a desarrollarse de una manera más dificultosa. Bien. Esto que digo ahora es un poco una interpretación, aunque soy un astrólogo clásico, pues no soy partidario de escindir entre lo clásico y lo psicológico. Creo que los clásicos saben mucho de psicología, precisamente a través de la astrología. Yo creo que podemos, desde un punto de vista psicológico, podemos entender los planetas en caída como capacidades que, aunque hay una presunta debilidad, si la aceptamos esa debilidad y si, digamos, dejamos ir nuestro ego con respecto a esa fuerza, puede recuperarse, puede, digamos, desarrollarse ese potencial. Una persona con Sol en Libra, por ejemplo, pues a lo mejor es una persona que no se siente autoritaria, no se siente, digamos, con una autoridad nata, ¿no? Pero sin embargo, digamos que precisamente por saber conectar con los demás sin ponerse él mismo, digamos, al frente, puede desarrollar una capacidad incluso de liderazgo a través de la diplomacia y de saber llevar, digamos, un grupo de gente, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, cuando leemos los clásicos árabes, en primer lugar, nos encontramos con otro concepto, y es el rescate. Tanto en la astrología védica como en la hermética nos encontramos con que los planetas en caída pueden ser rescatados. Abraham Irderra dice, cuando un planeta se haya caído en el pozo, donde el pozo son grados que se consideraban chungos, está el planeta ahí, no vamos a meter esto, o en su mayor caída, es decir, el grado de su caída, entonces, estando ahí, se junta con un planeta amigo, o que tenga alguna señoría en ese signo, en esos momentos se dice que tal planeta lo saca del pozo o de la caída y lo llamaremos placer. Placer. O sea, un planeta en caída de repente puede estar en una condición de placer, cuando otro planeta le rescata, le saca de ahí. Un planeta amigo, sobre todo un planeta que tenga señoría en ese signo y al mismo tiempo el aspecto se junte con él.
En otro lugar dice, el significador, si el significador se halla en placer, significa que alguien le ha hecho bien. Alguien le ha ayudado, le ha hecho bien. Otra cita de Al-Biruni, si un planeta en su caída, está en su caída en el pozo, por un signo en el que no tiene dignidad alguna, es como si estuviera confinado en un lugar estrecho o en una cueva. Si en esto se le acerca un planeta amistoso o su dispositor y le estrecha una mano para salvarla de su situación penosa, esto es descrito como que le hace un favor y este planeta es denominado un benefactor. Se refiere al planeta que le rescata. Tenemos ahí un concepto de que el planeta en caída puede, de alguna manera, pues, salir de esa condición y transformar esa condición. Bien. Resulta que en la astrología védica tenemos también este concepto, pero con ciertas diferencias. Tenemos el mismo concepto, solo que aquí este concepto, digamos que lo hemos ampliado. Pero veremos que la idea básica es la misma. Y en sánscrito el término es Nicha Banga. Nicha es la caída, Banga es una neutralización. Entonces aquí también vemos que el planeta en caída puede, el dispositor del planeta en caída puede contribuir a rescatar, a neutralizar la debilidad del planeta en caída. Pero en la astrología védica encontramos que solo es un aspecto o la conjunción la que hace el rescate, y aquí tenemos otras constelaciones. Son las siguientes. El dispositor del planeta se encuentra en casa angular. Número 1. También vemos que el dispositor es importante, pero se encuentra en una situación fuerte del horóscopo, angular. El regente del signo en que se exalta el planeta en caída, el regente del signo en el que se exalta el planeta en caída, es decir, el regente del signo contrario, se halla en una casa angular. Esto es muy interesante porque nos confirma que las exaltaciones podríamos entenderlas como una especie de lugares fijos, arquetípicos de los planetas, donde están fuertes, pero que al mismo tiempo es como una especie... O sea, la exaltación de un planeta, no es que esté el planeta ahí, pero esa exaltación tiene un dispositor, ¿no? Y si ese dispositor está en ángulo, entonces también ayuda a rescatar al planeta en caída. Estas posiciones angulares las veremos desde el ascendente, pero también podemos verlas desde la Luna, aunque a mi juicio desde la Luna tienen algo menos de fuerza. Pero en cualquier caso, si lo vemos también desde la Luna, hay un importante refuerzo de esta condición. Bien. Estas dos primeras reglas son las que encontramos en todos los clásicos védicos. Efectivamente, todos traen esas dos reglas. Luego hay otros autores que amplían estas reglas, y concretamente hay uno que es el Mantreshvara, que es el padre de uno de los astrónomos más importantes de la Edad Media, el Bhaskaracharya, que fue un astrónomo del siglo XII. Y aquí dice: el dispositor del planeta en caída y el dispositor de su grado de exaltación se hallan mutuamente en posición angular. ¿Qué quiere decir? Que un planeta, por ejemplo, está en Géminis y el otro está en Piscis. Es posición angular, o Géminis Sagitario o Géminis Géminis. El dispositor del planeta en caída aspecta a este con un aspecto pleno o se halla con él en el mismo signo. Aquí encontramos la regla árabe. Si hay un aspecto del planeta dispositor, rescata al planeta en caída. Que la astrología védica y la astrología helénica se parecen mucho, o sea, digamos que la base es muy parecida, es muy similar. Sin embargo, allí donde más discrepancias hay entre las dos tradiciones, yo diría que es en el tema de los aspectos. No es que discrepen totalmente, pero se conciben de una manera un poco diferente. Bien. Entonces podemos decir, combinando la tradición árabe y
médica que si hay un aspecto aplicativo fuerte, es lo que dicen los árabes, o una conjunción aplicativa, hay un rescate, pero si hay un aspecto pleno, que llaman los hindúes, también hay un rescate. Bien. ¿Cuáles son estos aspectos? Voy a enseñaros. Todos los planetas aspectan a la casa 7, es decir, la oposición. Marte aspecta a las casas 4 y 8, es decir, Marte en 10 aspecta a la casa 1, Marte en 1 aspecta a la casa 4, etc. Y 8, ahí es donde, digamos que rechina, porque el aspecto de casa 8 es el que no se conoce en la tradición helénica, es un aspecto que llaman de aversión, que no es un aspecto. Luego, Júpiter aspecta a las casas 5 y 9, los trígonos, son aspectos benevros, ¿no? Así que se asocian con Júpiter. Y Saturno aspecta además la casa 3 y la 10. Es decir, un Saturno, por ejemplo, en Cáncer aspectará a Virgo, ¿no? O aspectará al mismo tiempo Aries, que está en la casa 10 desde Cáncer. ¿Vale? Lo enseño esto porque luego voy a enseñar sobre todo unos ejemplos y voy a trabajar un poco con esto. Bien, otra configuración más. El planeta en caída se halla en recepción mutua con su dispositor. Esto no es que sea de por sí un rescate muy fuerte, a no ser que el planeta que hace la recepción mutua esté en un buen estado, esté fuerte, no tiene por qué estar angular, pero que esté en una casa 11, por ejemplo, o en una casa 5, ¿no? O en un signo en el que está dignificado. Y el planeta en caída se halla en conjunción, es decir, en el mismo signo. La conjunción clásicamente es, los aspectos clásicos son por signo. Ptolomeo, cuando nos introduce los aspectos, que en realidad no son aspectos, son configuraciones, porque él no dice aspecto, dice configuración, ¿no es cierto? Hay una falsa traducción que dice aspecto, pero la palabra sistemáticos es configuración y no es aspecto. Bueno, este signo a signo, cuando introduce los aspectos, no son aspectos de planeta a planeta, son de signo a signo. ¿Miráis? ¿Lo veis? Entonces, un planeta en conjunción al mismo signo con el planeta exaltado también es un rescate. Bien. Claro, ahora diréis, pero entonces cualquiera de nosotros tiene un rescate. Efectivamente, no siempre, pero posiblemente el 70% de las cartas, cuando tenemos un planeta en caída, pues encontremos una de estas configuraciones. Como en todos estos tipos de reglas, hay que saber valorar si ese rescate, ese planeta que efectúa ese rescate realmente es un planeta potente, y por eso voy a dar una serie de reglas adicionales para poder valorar esto. Bueno, es que, claro, yo he dicho Nichabanga. Nichabanga es la neutralización de la caída. Pero Nichabanga Raja Yoga es una combinación regia creada por una cancelación de la debilitación. Raja Yoga, yoga quiere decir unión o combinación. Raja Yoga, Rey, Raja, es una combinación regia, es decir, una combinación que promete altos puestos, promete encumbramiento de alguna manera. Bien. Entonces, aparece en los textos clásicos que incluso este tipo de rescate puede llegar a ser un Raja Yoga. Una especie de transformación total del planeta en caída. Bien. Entonces, deberíamos tener en cuenta lo siguiente. La debilitación del planeta siempre se hará notar. Yo siempre veo que la debilitación del planeta se hace notar de una manera más o menos fuerte en la vida del individuo. A menudo en la vida más temprana. Pero no tiene por qué, ya veremos ejemplos. El efecto de Raja Yoga, o el efecto de rescate y de inversión, digamos, es un efecto que se manifestará con el tiempo o se manifestará en ciertas fases de la vida, como veremos ahora. Cuanto más fuerte esté el planeta que efectúa el rescate, evidentemente, si alguien quiere rescatarte y está flojo y está enfermo, pues no te puede rescatar. Pero si está fuerte y está en una posición potente, pues tendrá fuerza suficiente y realmente para poder rescatarle a uno del pozo, ¿no?
Normalmente, para que este efecto se produzca, necesitamos varias de estas configuraciones, no solo una. O bien varias, o bien realmente una que sea muy potente, muy fuerte. Y esto también es muy importante, el éxito que promete la constelación, la configuración, se manifestará plenamente en el periodo planetario del planeta que efectúa el rescate. Tanto la astrología helénica y árabe como la védica tienen sistemas de pronóstico basados en periodos planetarios y subperiodos planetarios. Muchos de vosotros conoceréis las filidarias, que es un sistema que se utilizó mucho en la astrología árabe, y en la astrología helénica también tenemos sistemas de periodos planetarios. En la India tienen un sistema que se llama el Vimshottari Dasha, que son los dashas o periodos de 120 años, que es una técnica realmente impresionante, es una técnica muy fuerte y es la técnica, digamos, básica que todo astrólogo hindú tiene que dominar y aplica en la carta. En las cartas que voy a enseñaros voy a utilizar y enseñaros cómo funciona esta técnica. El dasha del planeta en caída, es un corolario del otro, suele ser una fase especialmente difícil. Es decir, el planeta en caída está en caída, y si está activado ese planeta en caída, por mucho que haya otro planeta que lo rescate, esa fase suele ser una fase difícil de la vida, y se suele expresar esa debilitación del planeta. O sea que veis que no es que tener el rescate signifique que ya está todo bien y no tenemos que preocuparnos más, sino que hay aquí matices, hay una matiz, sobre todo en el juzgar la fuerza del rescate, pero sobre todo también en el tema de los periodos planetarios. Las filidarias, a mi juicio, son un sistema que a mí no me convence. Tengo la sospecha de que Abumasar coge una técnica de astrología mundial y se le ocurre adaptarla a la astrología natal, pero eso no parece funcionar demasiado bien. De hecho, es una técnica que se ha perdido, porque hoy se recupera, pero no creo que tenga mucho futuro. Bien. Ahora quisiera... Bueno, esto es una cosa relativamente sencilla, como veis. Y quiero aplicarla en 3 ejemplos. No sé si me dará tiempo de 3 ejemplos, pero por lo menos 2. Y quiero ahondar más en estos ejemplos y posiblemente tengamos un poco de tiempo para formular preguntas al final. El primer ejemplo es la carta de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner fue el fundador de la antroposofía, una corriente de iniciación, podemos decir, en Alemania, que sale de la teosofía. Entonces, Rudolf Steiner resulta que tiene a Mercurio en caída en Piscis, y aquí no me vale que sea tropical o sideral, porque tropical también lo tiene Piscis, o sea que da igual. Tiene a Mercurio en Piscis, pero no solo eso, tiene a Mercurio en Piscis y lo tiene en casa 6. Y Mercurio es regente de casa 9. Es una persona que se dedica a la espiritualidad, que se dedica a que... No fue un fundador de religión, porque no es una religión, él claramente se diría que no, pero es una persona que fue un gran filósofo, fue un gran buscador de conocimiento, evidentemente. Sin embargo, tiene un Mercurio en Piscis en casa 6. Bien. Lo que podemos observar a menudo con un Mercurio en Piscis es que la fase, por ejemplo, escolar y de estudios del individuo pues puede ser difícil. Y en el caso de Rudolf Steiner tenemos una serie de datos
que nos corroboran esta interpretación. Rudolf Steiner nace en Austria, nace realmente en Croacia, lo que es hoy Croacia. Su padre trabaja en el ferrocarril, la familia se mueve de un lado a otro por el trabajo del padre. Vemos aquí el ascendente en Libra y a Venus en casa 4, que de alguna manera pues indica un arraigo también con la propia familia, con la propia patria, pero sin embargo tenemos aquí a Rahu, al Nodo Norte. El Nodo Norte, ahí donde está el Nodo Norte, siempre tenemos que pensar que hay inquietud, que hay ansia, que hay un deseo de cambio. Es una situación a menudo difícil. Entonces aquí lo que tenemos es una familia pues, que también tuvo que cambiar de lugar, es muy típico de Rahu en casa 4. Luego, la casa 9 en la astrología védica es la casa del padre, porque los maestros son la casa 9, pero los padres, la madre en la casa 4, el padre es la casa 9. Tenemos aquí a Mercurio regente de casa 9, en caída. El padre ganaba lo justo para poder dar de comer a la familia. Eso sí, era importante para él que sus hijos fueran a la escuela y tuvieran una buena educación escolar, ¿no? En lo posible. También otra cosa que nos indica este regente de casa 9 en Piscis, en caída, y también este Rahu en casa 4, es que la familia, y sobre todo el padre, era poco religioso. O sea, las tradiciones, Rahu suele cortar con las tradiciones. Rahu es un poco como... Vosotros sois vegetarianos en Urano, pues el Nodo Norte funciona un poco, no es lo mismo, pero funciona un poco como Urano. Entonces, el Rahu en casa 4 nos indica una familia también que es poco ortodoxa. Eran gente muy sencilla, pero era de pensamiento muy liberal y no tenía poco vínculo con la religión. Entonces, parece curioso porque realmente Rudolf Steiner, si vemos la obra de Rudolf Steiner, es ingente. Son metros y metros de libros que ha escrito y de conferencias que ha dado y que se han transcrito. Y es una labor intelectual, más que intelectual, intuicional también, pero labor intelectual realmente muy grande. Entonces, pues choca un poco ese Mercurio en esa posición. Bien. Cuando hay una época en su vida que hay un cambio, es en 1984. En 1984, y esto también es típico de ese Mercurio, él estudia en una universidad politécnica. Como tiene el Sol en Acuario y Saturno le aspecta a ese Sol en Acuario, que es además el regente de Acuario, pues él tiene una tendencia, por lo menos de principio, hacia las ciencias y hacia las ciencias exactas y en las cosas más técnicas. Por eso él se enrola más bien por ese camino. De hecho, las matemáticas fueron algo, las matemáticas, especialmente la geometría, fue algo que digamos que a él le fascinó mucho y le abrió, digamos, mucho le inspiró mucho, ¿no? Pero en el 1984, poco antes, unos 2 años antes, él había entrado en contacto con la obra de Goethe. Otro profesor le había introducido la obra de Goethe, conocéis todos a Goethe, gran poeta alemán, y Goethe tiene una serie de trabajos científicos. Y entonces Rudolf Steiner se interesó mucho, le propusieron hacer un trabajo, una edición crítica de los trabajos científicos de Goethe. Y eso fue en el 84, a raíz de eso, y a raíz también de que tenía muy poco dinero, o sea, estaba muy mal, pues él deja los estudios, no termina los estudios, abandona los estudios y se dedica a esto, pensando también que, bueno, pues con esto digamos que va a ganar algo y que va a emprender
carrera, digamos, literaria y una carrera creativa, ¿no? Con ese sol en Acuario, en casa 5. Eso ocurre cuando se inicia la fase de Rahu. En el 84, ahí ya digamos que ha abandonado, justo unos meses antes ha abandonado la universidad, y aquí se inicia la fase de Rahu. Una fase que suele ser de búsqueda, de inquietudes, de querer, digamos, ir más allá de lo conocido, más allá de lo ortodoxo, más allá de lo... ¿no? Rahu suele dar mucha ansiedad, ¿no? por buscar nuevas experiencias, etc. Y entonces él está en Viena en esa época, pero esto, bueno, pues hace la publicación, le sale muy bien, le dan tiene éxito, digamos, no éxito monetario, pero un éxito entre colegas y tal, pero no puede vivir de esto, entonces poco después pues tiene que volver a currar. En lo que curra es de profesor privado de una familia. Bueno, no voy a entrar en más detalles. El caso es que quisiera resaltar una serie de momentos en el transcurso de este Dasha de Saturno. Hay otro momento que es cuando le ofrecen trabajar en el archivo de Goethe en Weimar, en Alemania. Es decir, que él, y esto es en el 80, no sé exactamente la fecha, pero es en la subfase de Saturno. ¿Qué pasa? Que Saturno es regente de casa 4, lo activa todo eso que está en casa 4. Y Rahu, hemos dicho que en casa 4 pues suele dar inquietudes, cambios. Él cambia, se va a otro país incluso, aunque es un país alemán, digo, de habla alemana, pero bueno, pues es un cambio bastante importante en su vida. Trabaja en el archivo de Goethe. Luego tenemos la fase de Rahu-Mercurio. Bien, Goethe, Steiner en esta época, pues él siempre, como buen Libra, es una persona que siempre se está relacionando con gente. Siempre está en tertulias, en grupos literarios, en grupos artísticos, tal igual. Está continuamente, digamos, relacionándose con gente, con filósofos, con científicos, sobre todo con literarios, con literatos, tertulias, etcétera, etcétera. Y también en Weimar, pero sin embargo su trabajo como es tedioso, le parece cada vez más tedioso, le parece cada vez le pesa más, digamos, el trabajo. Pues curioso porque está Mercurio aquí activado, Mercurio es regente, está en casa 6. Él tiene un trabajo de archivero, que es muy de Mercurio en casa 6, pero en caída, digamos que es un trabajo que tampoco es no es un gran puesto, y le parece todo cada vez más cerrado, cada vez más burgués, y bueno, todo esto no le satisface mucho. Sin embargo, en esa época es al mismo tiempo donde escribe su primer libro, La filosofía de la libertad, que él hasta el final, hasta su muerte, considera, digamos, un libro importante de su obra, aunque todavía no estamos en antroposofía. Es, digamos, el primer libro donde empieza a desarrollar sus ideas, sobre todo su epistemología. Bien, vamos un poco más adelante. Hay un momento en su vida que es muy crucial. Vemos que aquí está en la fase de Rahu, pero cuando llega a la fase de Venus, se va a Berlín, cambia de trabajo, y es director de una revista literaria, se mete mucho en los grupos, sobre todo de artistas literarios, beben mucho, tienen una vida bastante libertina. Esto hay diferentes valoraciones de la vida de Steiner, pero no cabe duda de que él estuvo ahí también metido en círculos también bastante, pues una vida muy libertina y muy... Entonces, aquí ocurre algo, y es que cuando en la fase del Sol, al mismo tiempo el ascendente dirigido, si dirigimos al ascendente, que no lo tengo aquí,
pues está entrando en cuadratura con Saturno progresado, y luego pues paulatinamente va a hacer las cuadraturas de Saturno y Marte y Sol. Y en esa fase, digamos, que tiene su gran crisis existencial. Externamente no ocurre gran cosa, pero no cabe duda de que Rudolf Steiner a partir de ahí cambia. Después de esos años 88, 89, 98, 99, se hace abstemio. Rudolf Steiner antes se estuvo 14 años, estuvo el editor esperando a que continuara el trabajo de Goethe. Estaba bastante frustrado el editor. 14 años se tuvo el Rudolf Steiner hasta que al final le dio ese trabajo. O sea, todo mucho de Mercurio en caída. O sea, digamos que las cosas no funcionaban. Las cosas mercuriales, por lo menos en parte, no le funcionaban bien. Sin embargo, aquí hay una crisis existencial y digamos que ahí cambia él, digamos que resurge de ahí, deja el trabajo literario, la revista literaria, se hace profesor, le dan un trabajo de profesor en una escuela para obreros del Partido Socialista Alemán, y ahí todos los documentos dicen que este hombre debió ser muy bondadoso, le ven como muy bondadoso, como un excelente profesor, una persona que sabe entusiasmar a la gente. A partir de ahí, Rudolf Steiner es absolutamente de fiar en todo lo que hace, en todo lo que promete, etcétera, etcétera. Y llegamos, claro, y estamos en la fase de la Luna, y la Luna activa a Júpiter. Bien, y ahora llegamos al rescate. Júpiter, la regla primera decía, el planeta dispositor, el planeta en caída, si está en ángulo, pues será un rescate. Pero aquí no solo que está en ángulo, sino que está en ángulo, está en exaltación, está en conjunción con el medio cielo y hace un aspecto pleno a Mercurio. Pues los aspectos plenos van de signo a signo. Y esto es un trígono por signo de Júpiter a Mercurio. Es decir, que Rudolf Steiner tiene un gran rescate, digamos, por parte de Júpiter. Y lo que ocurre es que, una cosa muy curiosa, Rudolf Steiner había estado también muy metido en el tema de Nietzsche, y cuando muere Nietzsche en el 1900, le hace una conferencia, una especie de charla, bueno, ¿cómo se dice? Un homenaje, ¿no?, a Nietzsche, al morir Nietzsche. Y entonces hay una mujer que es teósofa y se queda muy flipada con lo que hizo con el Rudolf Steiner. Entonces le invita a dar charlas en los grupos teosóficos de Berlín. Rudolf Steiner hasta entonces no tenía nada que ver con la teosofía, pero lo que estaba desarrollando, ellos decían, es que esto es algo que tiene mucha amiga y que tiene mucha, ¿no?, y que es muy inspirador. Bueno, entonces cuando en el 1902 él pues empieza a dar charlas ahí, pero él mismo, digamos que las charlas son sobre sus temas. Hace unas charlas sobre la mística cristiana, pero su tema es el desarrollo de la autorrealización, el desarrollo del conocimiento, la autorrealización, etcétera, etcétera. Y entonces en el 1901 o 2, en ese invierno, le llegan a decir que si no quiere ser presidente de la Asociación Teosófica. Una cosa curiosísima, porque Rudolf Steiner es que ni había leído a Blavatsky hasta entonces. Pero estaban tan entusiasmados con él, había reactivado tanto la vida entre los teósofos, que le proponen ser presidente de la Teosofía. Y eso es cuando empieza la fase de Júpiter. Júpiter es el planeta que rescata a Mercurio y en plena, él empieza a tener mucho éxito, no tanto éxito literario, pero mucho éxito en el sentido de que cada vez, pues, bueno, su labor es ingente. Ahí tengo aquí un dato para que os hagáis una idea. Bueno, así. En 1908, para poneros un ejemplo,
escribe La ciencia oculta, que es un libro importante, una de sus obras fundamentales en la antroposofía. Desarrollaría 6 ciclos temáticos de 12 charlas cada uno, aparte de pronunciar 180 conferencias en diferentes lugares. Todo ello sobre el trasfondo de una serie de viajes que le llevarían a Holanda, Escandinavia, Italia, Hungría, aparte de diversas estaciones en Alemania. ¿Os imagináis? Dar 6 ciclos de 12 charlas, 180 charlas, escribir un libro en un año, me parece fuerte. Y esto es un ejemplo, así sigue, digamos, toda su vida. Fue de una tremendamente prolífico, precisamente con algo de Mercurio, de pensar, de hablar, de dar charlas, y era una persona pues, que entusiasmaba mucho. Bien. Podría seguir hablando de Rudolf Steiner, pero voy a meterme con otro ejemplo, que es Nietzsche, un contemporáneo de Steiner. Steiner casi estuvo trabajando en el archivo de Nietzsche, porque estuvo una época muy apasionado con Nietzsche. Y Nietzsche tiene 2 planetas en caída. Tiene al Sol en caída en casa 12 y a la Luna en caída en casa 1. También la Luna es regente de casa 9. Con la diferencia de que esta Luna en regente de casa 9 pues está en una casa angular. Sin embargo, casa 9 es la casa de la filosofía. La filosofía de Nietzsche, yo diría que es una filosofía muy escorpiónica, ¿no? Es muy emocional, en cierto modo, también es muy visceral, ¿no? Y toda su vida fue realmente muy trágica, ¿no? Él fue una persona que tuvo muchas enfermedades. Tenemos un aspecto pleno de Saturno, al Sol, en casa 12. Tenemos esa Luna con Rahu, también esa inquietud, ¿no? Ese pensar de otra manera, ser absolutamente inortodoxo. Nietzsche fue una persona muy inortodoxa, ¿no? Era el filósofo que pensaba, digamos, radicalmente diferente de lo que decían los demás, ¿no? En cierto modo. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos un planeta que rescata tanto a la Luna como al Sol, y es Venus. Venus es regente, el dispositor del Sol, y está en ángulo. Y también está en ángulo desde la Luna también. Y es dispositor de la exaltación de la Luna, y está en ángulo. Ahora bien, a diferencia de Júpiter, de Steiner, esta Venus está peregrina. No está tan fuerte, ni muchísimo menos como aquel Júpiter de Nietzsche. Sin embargo, si vemos los dasas, es muy curioso. Nietzsche, aparte de estos planetas en caída, tiene 3 planetas en gran dignidad: Saturno en Capricornio, Júpiter en Piscis y, sobre todo, Mercurio exaltado. La carrera escolar de Nietzsche fue absolutamente meteórica. Nada de dificultades ni nada. Es más, Nietzsche llegó a ser el profesor más joven de la época, en su época el profesor. Creo que con 23 años le hicieron profesor. Y es justamente cuando empieza la fase de Venus. La fase del planeta que rescata a las 2 luminarias. Venus está en casa 10, en recepción mutua también con Sol. Y en toda esa fase de Venus es cuando desarrolla su obra, aunque al mismo tiempo tiene fases de gran enfermedad, cada vez se hace más solitario. ¿Cuándo fue? Cuando en el 79, en la fase de Saturno, la subfase de Saturno, veis que Saturno aspecta y aflige al Sol, que es regente de casa 10. En esa fase de Saturno, él tiene que dejar la labor de profesor. Y entonces, pero sin embargo es toda esa fase de Venus también cuando escribe su obra maestra, que es el Así hablaba Zaratustra. Y luego llega la fase del Sol, curiosamente, que es el planeta en caída. Sobre todo el Sol está en caída en casa 12, afligido por Saturno, está realmente muy mal ese Sol. Fíjate que este hombre hablaba del superhombre.
tenía una obsesión con el superhombre. Era como que una compensación, ¿no? Antes Claudia hablaba aquí de las compensaciones, ¿no? Podemos hablar de una compensación también, ¿no? En su filosofía, ¿no? Y Nietzsche, cuando es en enero del 89, otra vez la fase del Sol-Saturno, cuando se desploma, cuando digamos que se apagan todas las luces, se vuelve catatónico total y vegeta en la fase del Sol y en la fase de la Luna y muere al final en 1900. O sea, los dos fases de los planetas en caída. En este caso, realmente este hombre se quedó así. Bueno, tengo otro ejemplo más, pero no hay tiempo. Entonces, a lo mejor hay 5 minutos para unas preguntas, ¿no? Si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ahí la primera. Muy bien, iremos situando. En estos momentos, en la Yarmancha está en 24 grados, ¿qué más? Bueno, hay pequeñas diferencias según la Yanamsa que se tome. Yo utilizo una Yanamsa que he desarrollado prácticamente el mismo que el de Raman y en estos momentos son más o menos, no llega a 23 grados. ¿No llega a 23? 22, 22, 45, no sé exactamente. Hola, gracias. Yo lo que veo es que esto que es astrología védica... no solo, que no solo. Ya, pero en astrología védica, si yo no estoy equivocado, se calcula el horario real del Sol, se retrasa 21 grados a día de hoy. Por ejemplo, yo soy Leo en astrología nuestra y en astrología védica soy Cáncer. Lo que he observado, porque yo he trabajado un poquito en astrología médica, sobre todo me la han hecho hindús, lo que veo es que las cosas que salen en védica muchas veces se compensan con otra información y otras posiciones o aspectos en la astrología occidental. Es decir, hay una forma de compensación, porque como al fin y al cabo es una tradición que se va acumulando con información y observación. Yo eso lo he observado. Yo no sé si la pregunta que te hago es, ¿tú has observado lo mismo? La verdad es que no. Yo más bien observo que el zodiaco tropical es mucho más difícil de asir y me cuesta mucho más, por ejemplo, ver en Nietzsche un Sagitario con luna en Sagitario que un Escorpio con luna en Escorpio. Me cuesta mucho. Me cuesta mucho ver un Hitler como Tauro y no como Aries, con Marte en Aries. Y así muchos casos, ¿no? Rudolf Steiner con esa enorme capacidad para relacionarse que tenía, un ascendente en Libra. Un autor de la filosofía de la libertad, un Acuario, no sé, a mí me cuesta ver, no quiero decir que el tropical no funcione para nada, pero creo que tenemos que aprender a diferenciar para qué es una cosa y para qué es otra. En ese sentido puede que tenga razón, pero creo que es una labor que hay que hacer y hay que hacerlo, no me atrevo a opinar ahora mismo cómo se puede integrar, digamos, los dos zodiacos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues agradecer a Rafael.